Está con nosotros Daniel Matamala, uno de los periodistas principales de nuestra casa. Bienvenido, Daniel. Hola, gracias por la invitación. No, gracias a ti por venir. Y también vamos a hablar de uno de los libros, el libro más importante quizás que se ha escrito por un chileno en los últimos 25 años, Los detectives salvajes de Roberto Bolaño. Y tú me contabas que lo estás leyendo hace poco, este libro. Sí, lo empecé a leer hace muy poco, hace un par de semanas, bastante tarde sin duda. Nadie pensaría que tú tienes tiempo para leer. No he tenido tiempo y por eso precisamente tenía hace mucho tiempo. En el fondo, lo que me pasa a mí es que tiendo a tener muchos libros en espera y siempre le doy prioridad a los libros de no ficción, a los libros de actualidad, digamos, que tengo que leer en el día a día de la pega. Y voy dejando para después, algunos libros muy importantes. Y lo que me pasó con Bolaño es que el libro me agarró de una manera increíble. Tanto es así que no me atreví a leer el final. Empezaba a volver como, antes de llegar a las últimas páginas, a volver a releer, a entender, porque es de esos libros que se vuelven tan entrañables que uno finalmente no quiere nunca que se acabe, que no quiere nunca como cerrar completamente el círculo, como que quieres quedarte a vivir en esa casa por harto tiempo. ¿Tú qué le dirías a las personas que le tienen miedo a este libro? Porque yo he conocido muchas personas que, por todo lo que se ha hablado de Bolaño, por toda la relevancia que ha ido adquiriendo más y más todos los años, igualmente como que hay algo que los aterroriza, no sé si será que son muchas páginas. ¿Qué hizo que para ti te engancharas tan fuertemente con el libro y qué recomendación le darías a esas personas? Yo creo que sencillamente hay que abrirlo y empezar a leer porque te engancha desde la primera página, tiene un ritmo narrativo, una construcción de lo que hace y sobre todo del cariño con que va armando estos personajes, con que va armando estas historias que te engancha desde el primer momento. Entonces no es para nada un libro que sea difícil de entrar en él ni que requiera un esfuerzo para seguir leyéndolo, para nada. Te engancha y al revés. El esfuerzo es salirse de él y dejar de leerlo, pero no hay que tenerle miedo en lo absoluto. Ahora, el título Los detectives salvajes se refiere a estos dos personajes, que Arturo Velano y Ulises Lima, que son personajes de un movimiento que se llama el realismo visceral. Ahora hemos sabido con el tiempo que Arturo Velano es Roberto Bolaño y Ulises Lima era el mejor amigo de Roberto Bolaño y eran los infrarrealistas. Entonces, pero me gustaría como que nos contaras de estos dos personajes. ¿Qué es lo que hacen ellos? ¿Cómo se mueven en la novela? Finalmente son dos personajes que, claro, son las especies de líderes de este movimiento, que Bolaño describe siendo, hasta cierto punto, un movimiento que es parte de su vida, con una mirada siempre muy irónica, muy distante, finalmente, no le da demasiada importancia al tema del movimiento literario. Y estos dos personajes comienzan luego una errancia de 20 años, que evidentemente es un tiempo que remite a Ulises, digamos, y a esos 20 años de vagar por el mundo, y que van pasando distintas aventuras, van conociendo distintos personajes, y es muy interesante la forma en que se narra, sobre todo para un periodista como yo, porque es una narración muy periodística, es alguien, no sabemos si un detective, un investigador, un periodista, alguien que va siguiendo sus pasos y va rearmando sus pasos a través de distintos continentes, a través de distintos países, con los relatos que hacen personas que los conocieron en distintos momentos de su vida. Entonces, estos personajes van apareciendo y desapareciendo en distintas partes del mundo, sin que haya un plan aparentemente muy elaborado de lo que están haciendo, pero nosotros nos vamos metiendo en lo que ellos hacen a través de distintas voces, que de distintas formas y con distintos puntos de vista van relatando las historias de lo que hacen estos dos detectives. A mí me pasó cuando lo leí, sobre todo con estas 52 historias que hay en el medio del libro. El libro parte con un personaje, Madero, al principio, que están buscando a una poeta que se llama Cesárea Tinarejo, creo que es, y después vienen 52 historias, y después esto va a terminar, no te lo voy a contar, pero con los mismos personajes del comienzo. Pero cuando leí esas 50 historia, me ocurrió que tuve una sensación de libertad muy grande. Era como dibujos de unas, podríamos decir, como que tormentas que fueran dibujando su camino en un plano, en un planiferio, ¿no? Y que nosotros podíamos ser cualquiera de esos personajes, porque además son personajes de todo. Hay personajes que son muy formales, otros que son unos locos completos. Pasa, como tú dices, uno en Liberia, otro en España, otro en Francia, otro en México, otro en Chile. Hay una uruguaya. ¿Qué te pasó a ti? Porque realmente la sensación es que uno puede tener una vida propia y que nosotros los chilenos muchas veces estamos rodeados de convencionalismo. ¿Tú lo sentiste así? Hay como un cierto espíritu de libertad que creo que es el que está en todo el libro, de libertad en torno a ir
decidiendo la propia vida, a ir improvisando la propia vida sin un plan muy establecido de los dos protagonistas, pero también de todos los personajes que los rodean, que eso me parece muy vivo. No sé si es una definición muy canónica, pero a mí me pasa mucho, y de una manera muy instintiva, que siento que hay libros que te llaman un poco más a la reflexión o a la acción. Hay libros que te hacen tener ganas de leer más y hay libros que te hacen tener ganas de escribir. A mí me parece que este libro es un libro que te llama a la acción, te llama a vivir, pero también te llama a escribir. A mí me pasó mucho que lo empecé a leer y de pronto dije, este libro lo tengo que leer con un lápiz en la mano, porque se me ocurrían ideas, tenía que anotar en cualquier parte, en una boleta, en una servilleta. El mismo libro está bastante rayado también, porque te va generando una serie de ideas y de reflexiones y de formas de querer, en el fondo, buscar maneras de narrar las cosas también y de vivirlas. Y eso me pareció un libro creo que muy liberador, que en el fondo entra en ti, de alguna manera te transforma un poco, pero sobre todo te provoca una sensación de querer hacer cosas y de querer escribirlas y de querer narrarlas, que es muy potente. Oye, ¿y hay algún personaje de estos de esta galería de personajes tan particulares que aparecen ahí, que no sean ni Belano ni Lima, que te haya llamado particularmente la atención? No sé, a mí me llamó la atención Piel Divina. A mí también, te iba a decir exactamente lo mismo. Yo me enamoré un poco de Piel Divina. Te iba a mencionar exactamente lo mismo. Él un poco representa tal vez algo de ese espíritu, un poco libre. Él es un personaje que busca experiencias, que busca el amor también, el amor tanto homosexual como heterosexual, busca experiencias nuevas, y en ese sentido es un personaje súper atractivo. Te iba a decir exactamente lo mismo. También y el final de Piel Divina es inolvidable. Bueno, podríamos, yo siempre pienso que hay libros que podrían dar para conversar, no sé, o 2 horas, o 3 horas, o 4 horas. Podríamos hablar de cada una de la historia de Luis Enrique Rosado y de tantos otros personajes que aparecen aquí. Pero hay también hay algo de Bolaño también que creo que lo muestra muy bien el libro, que es una cierta distancia que él tiene sobre el poder y sobre los poderosos, y él lo mostró mucho eso también en su vida, y hay algunas frases de él en su vida que también tienen que ver con eso, con la distancia que él siente del poder, y creo que este libro es potente en eso, en el fondo en que finalmente lo importante es vivir la vida como uno la quiere, de escribir, de crear, de hacer arte en lo que uno haga, pero siempre con una cierta distancia de lo que significa el poder, o de lo que significan como las satisfacciones de la vida en un sentido más formal. Bueno, Los Detectives Salvajes de Roberto Bolaño es la recomendación de Daniel Matamala. No le tengan susto, se lo van a tragar como se lo tragó él, como me lo tragué yo, y van a gozar leyéndolo. Nos vemos en un próximo capítulo de Letras Privadas.